Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, las elecciones están, César, a la vuelta de la esquina. El 20 de agosto los ecuatorianos vamos a las urnas. En pocos días, el 13, se va a dar el debate presidencial. Y bueno, ¿cómo ve el panorama político a esta hora, en este momento, y también en medio de una conmoción bastante compleja en cuanto al tema de seguridad, tras el asesinato de Agustín Intriago y todos los hechos de, bueno, de terror que se han vivido en las últimas horas? Bienvenido, César. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por su invitación y un saludo a ustedes, toda su directa audiencia. Eh, la situación es bastante particular, ¿no? El escenario de violencia en el Ecuador es algo que llama bastante la atención. Violencia política, nos encanta olvidarnos de la historia, la hemos tenido en creces muchísimas veces, pero violencia criminal de este nivel es único y violencia en general, digamos, sí en épocas recientes es muy llamativo. Es importante reconocer que eso va a tener probablemente algún impacto en los recorridos y los trabajos de territorio de los candidatos. Ellos van a tener que ser más cautelosos, a haber dirigentes, a haber militantes que no van a querer salir con la misma frecuencia o facilidad con lo que hacían antes, porque lo que ocurre en Manta es una realidad de buena parte de la costa ecuatoriana. Hay un triángulo, generalmente se habla, ¿no? Entre Esmeralda, Santo Domingo, el Guayas Profundo, pasando por Manabí, que es un espacio totalmente perdido por el Estado y la sociedad civil, y donde el narco ha tomado una profunda fuerza, donde controlan a los municipios, donde tienen su propia nómina en los municipios, donde tienen el control de los contratistas. Entonces, el control de la política local probablemente va a impactar también este espacio de campaña electoral nacional, y eso nos tiene que tener con preocupación. Ese es un tema. El otro que usted mencionaba es el de los indecisos. Y creo que no solamente hay que buscar a esos indecisos en quienes dicen no sé, no respondo, nulo, blanco, aunque algunos de los nulos y blancos quizás están muy decididos, sino también en los candidatos, porque ellos tienen ahorita un voto blando, que fluye, que fluctúa, que va del uno al otro, y hay encuestas, no todas, generalmente para consumo interno de los candidatos, que te van a desmenuzar y te van a decir del candidato Mengano, que tiene el 15% de los votos válidos ahorita, el 8% muere por él, y de ahí hay un 6% que se la está pensando, y un 1% que, me invento, digamos, un escenario, ¿no? Le cayó bien hoy y mañana no sabe. Y puede ser una configuración muy distinta, la inversa tal vez. Entonces, todavía hay un escenario que se mueve. Hemos visto históricamente en muchos países, incluido el Ecuador, se lo ha levantado en encuestas, que también el ecuatoriano, muchos recién el último mes se deciden que estamos en el último mes, otros se deciden en la última semana, otros se deciden el día anterior, otros El se mismo deciden día en de la la urna. votación. Exacto, tienen el bolígrafo azul, la papeleta y lo reconsideran. Yo, de hecho, es anecdótico, pero para reforzar la idea, a mí me ha pasado que he tenido dudas de mi voto ahí. Entonces, es algo bastante, digamos, humano, y sobre todo en un proceso electoral tan rápido, para lo que se han preparado tan poco de ese lado, que nos ha tomado por sorpresa a todos. Es más de esperarse que la gente tenga sus dudas, ¿no? Y que le falte información, y más aún en el tema de la consulta del Yasuní, que parece que las encuestas favorecen al sí. Igual hay tan poca información y el debate se ha desarrollado tan poco que tiene que haber bastantes dudas en la ciudadanía, ¿no? Ahora, podríamos, César, atribuir que este alto porcentaje de indecisos se da por la poca información justamente que ha habido de parte de los candidatos. Sí, de nuevo, por el proceso electoral tan corto que no les ha permitido ni plantear una buena campaña a nadie realmente. O sea, por lo menos visto internamente, seguramente ellos hubieran preferido el 2025. Yo he escuchado, de hecho, de fuentes dentro del correísmo, dentro del Partido Social Cristiano, dentro del propio gobierno, que, bueno, el gobierno al final tomó la decisión, ¿no? Viéndolo un poquito más atrás. Hubieron bastantes sorpresas en el proceso del juicio político. Hubieron bastantes sorpresas que llevaron a la muerte cruzada. La muerte cruzada fue una sorpresa para muchos, y este no es el escenario ideal a ellos para montar campaña. Ahora, encima de eso también,
no solamente la desinformación, es la apatía. Así es. Hemos visto históricamente crecer el nulo y el blanco en el Ecuador en los últimos años, regresar a niveles, digamos, de antes del 2010-2009, o acercarnos a esos niveles. Eso es un síntoma. Hay que recordar que también el nulo para la papeleta de asambleístas tiende a ser más alto que el nulo para la presidencial, porque la gente desconoce más o está más cansada también de el legislativo, que consistentemente tiene una peor reputación que los distintos presidentes, incluso de los impopulares. Entonces, siento que también es simplemente un rechazo. También hay unos que parecen indecisos, pero realmente son gente que no quiere saber nada de la política como la entienden ahora en el Ecuador, por lo menos la clase política de ahora, lo que es la política que se ha vuelto la nueva política tradicional, por más que suene a una contradicción, digamos, ya la vieja partidocracia no existe, ahora el correísmo, anticorreísmo es la vieja política, digamos, y eso va cansando también a la gente. Sí, hay muchas cosas que han cansado a la gente, a la ciudadanía, a los electores. 7:26 amigos, conversamos con César Febres Cordero, analista político. Hablamos de estas elecciones tan particulares también, ¿no? Y en medio de esta carrera electoral, César, también hemos visto que quizás hay, bueno, un grupo político que siempre tiene su techo y, bueno, otros candidatos que le siguen con una diferencia importante. ¿Tú cómo ves ese chance que tengan los otros candidatos por sobre, en este caso, el movimiento del correísmo, sobre la candidatura de Luisa González? Y bueno, se ha visto encuestas que más o menos decantan entre tres candidatos, ¿no? Es Yacu, es Otto y también, bueno, no sé, algunos le han puesto también primero a Fernando Villavicencio. Lo que he visto hasta ahora entre instituciones, digamos, o sea, encuestadoras reconocidas, generalmente se pone Clara Luisa González cerca del 30%. Esto no es un dato, digamos, no exacto, solamente para ilustrar. De ahí, claro, en un lejano segundo puesto, generalmente a Otto Sonnenholder y detrás a Yacu Pérez. A veces también ves a Yacu Pérez arriba y un poco abajo a Otto Sonnenholder. Ujú. Y generalmente en cuarto puesto Villavicencio abajo del 10%, por el 8%. Hay un outlier que es justamente Ceratos, que lo pone a Villavicencio, casi que lo invierte con la posición típica de Sonnenholder y lo pone segundo a él. Así es. Eh, Son, digamos, los opcionados. Vemos, por ejemplo, que llama la atención que Jan Topic en casi todas las encuestas, o en todas básicamente, está abajo, 6, 5, 4, 3%. Y es el candidato, por ejemplo, de la seguridad. ¿Qué ha pasado? Bueno, algunos analistas, hay varios factores porque vemos el mapa así. Ser monotemático no ayuda, pero también creo que se ha saturado el tema de la seguridad. Yo, por ejemplo, decía, yo le veía potencial, y todavía hay un mes más, pero yo le veía potencial a Topic, por ejemplo, porque era un candidato de la seguridad con una lista que tradicionalmente en la costa, sobre todo el PSC, sus colores, su idea, sus figuras, eran mano dura y seguridad. Entonces había un mensaje que empataba bien. Entonces decías, puede haber una campaña interesante. Pero todo el mundo le da seguridad y poca gente especifica sus propuestas de seguridad, hace una propuesta muy diferente a la de los otros e insiste en ella. Entonces siento que todo el mundo dice en términos generales, vamos a equipar a la policía y depurar a la institución y vamos a, pero no resalta, ¿no? De ahí ver a Luisa González mucho más arriba de Otto, Yacu y Villavicencio no llama la atención porque hay un voto duro correísta. Se lo ha visto. En las primeras vueltas de los años recientes siempre tú ves al correísta por encima del 30%, que según lo que, por ejemplo, creo que era Comunicaliza que sacaba, es la suma realmente del voto duro con buena parte del voto blando del correísmo, ¿no? Que lo consiguen con facilidad en primera vuelta. Son la estructura política más organizada del país y lo demostraron estas seccionales en que no es que sacaron algo extraordinario, simplemente se recuperaron. El correísmo volvió a tomar su espacio como principal fuerza de izquierda. Y de ahí tú ves debajo a Otto y a Yacu, que son los más reconocidos de los candidatos, con más reconocimiento de nombre, ¿verdad? Así es. Eh, eh, pero a diferencia de los otros más conocidos, que son Herbas y Villavicencio, Villavicencio es bastante polarizante y Herbas dijo que no se lanzaba, luego dijo que se lanzaba, terminó lanzándose por un movimiento reto que ha tenido sus éxitos en lo seccional, pero en lo nacional realmente recién está formándose y aparte que, aunque Yaqui no es ideal, sí anduvo un poco escondido en este periodo. Herbas, en cambio, tuvo una exposición más o menos negativa, ¿no? El tira y jala con el presidente de la República, las peleas internas
de la izquierda democrática. Yacu recién empezó a figurar en las peleas de Pachacutica al final y terminó lanzándose con otro movimiento. Entonces siento que más o menos así, por eso se va dibujando de esta manera el mapa, que igual puede cambiar bastante en las próximas semanas. Es porque hay un gran número de indecisos, como mencionábamos, César. Ahora, en medio de este panorama también, bueno, ¿qué podemos pensar, por ejemplo, del voto joven? ¿A quiénes están o qué están pensando los jóvenes? ¿Qué figura es la que más les llama la atención o qué es lo que quieren y buscan en un líder? Eso es muy difícil realmente establecer, incluso cuando tú tienes las encuestas y los focus groups, el joven, el joven primero que todo no es lo mismo en general, ¿ya? En el Ecuador. Porque ¿qué es un joven de la costa y qué es un joven de la sierra? Dos Quizá el mundos. joven de la costa comparte más con el viejo de la costa el peligro de la inseguridad que con el joven de la sierra, que quizá tiene una preocupación un poco más económica porque la inseguridad no ha desmejorado tanto allá comparado a, digamos, Durán, Quevedo, Manta. O un joven de clase trabajadora quizá comparte más que con un joven de los pequeños segmentos pequeñísimos de real clase media en el Ecuador. No hay jóvenes que todavía se mueven en un espacio bastante conservador en este país conservador y no son el típico joven que pasa con TikTok y campañas progresistas que a veces imagina el consultor. Entonces, yo solamente diría, sí hay cosas que comparten los jóvenes en general, ciertas angustias económicas, ciertas formas de ver el mundo distintas a los viejos, pero yo soy un poquito, yo dudo bastante de insistir mucho en este joven, Ujú. prefiero buscar siempre el específico, quién es el joven o el viejo de este cantón y de esta clase, quién es el mestizo, el indígena de esta provincia y que de esta actividad económica. Yo siempre prefiero ir mucho más a entender por el territorio y el momento a simplemente dibujar el ecuatoriano o el joven ecuatoriano. Yo sé que no es la mejor respuesta o la más satisfactoria, pero siempre me gusta advertir por ese lado de no ir construyendo ese mito, ¿no? Importante, ¿no? Porque estereotipar no es algo bueno. Ahora se está hablando de estas elecciones. El 13 de agosto va a ser el debate presidencial. ¿Tú crees que, bueno, este debate va a ser quizás definitivo para que la gente pueda elegir a su candidato o quizás no tanto? A ver, primero que todo tenemos un formato muy particular. Se lo ha mejorado frente a las seccionales. Entiendo que ya no vas a tener estas duplas que pasaban todo el debate replicándose entre ellos dos, sino que ahora cuando cambie cada temática van a cambiar también los grupos de dos que empiezan a tener réplica contra réplica, ¿verdad? Eso va a dinamizar un poco más las cosas. Se le va a permitir al moderador intervenir, recordarles que tienen que responder específicamente lo que se les ha preguntado y cortarlos en el tiempo. Todo eso es muy positivo, pero no va a haber la espontaneidad que vimos, por ejemplo, en el debate de primera vuelta de la Cámara de Comercio en el 2006, que yo creo que ayudó mucho a Rafael Correa en su momento. No vamos a ver hasta segunda vuelta y no creo que sea el mismo formato, la intensidad del 1-1 de segunda vuelta de Borja con Férez Cordero en el 84. Y siento que fueron esos debates, el del 84 y el del 2006, si mal no recuerdo, los que realmente ayudaron a marcar elecciones. Ya en el 2017, en las elecciones recientes, ver qué tanto impactaron los debates es más difícil. De nuevo, creo que los formatos de ahora más rígidos no ayudan y siento que también, digamos, las personalidades que tenemos ahorita en la palestra política, en los binomios, no son, digamos, grandes oradores ni tampoco expertos digamos, debatir, no son muy buenos para presionar el uno al otro, no han demostrado eso, creo, hasta ahora. Aparte de que eh, tenemos que admitir, ¿verdad?, que los debates de ahora en los canales oficiales se ven muy poco. Generalmente la manera en que se difunden es luego con los clips que los medios y las propias campañas van Claro, los sacando y bytes, las van declaraciones circulando. en redes, ¿no? Ajá, y que luego eso lo vemos periodistas, comunicadores y analistas y empezamos a hablar de eso y les preguntamos sobre eso y luego se va construyendo varios relatos y van tomando más fuerza ciertos momentos del debate. Siento que no es como antes que tú veías el debate y se acabó, ya tenías la noche siguiente, la noche misma un ganador del debate, ¿no? El ganador del debate se lo irá construyendo los días siguientes y creo que, por ejemplo, en el caso del debate Arauz Lazo,
Yo no sé qué tanto impactó el debate en general, pero sí sé que el debate ayudó a que el Andrés no mientas otra vez se masifique y eso en cierta forma se ayudó a Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, ajá, es lo que va a pasar después del debate. Creo que el debate se va a ver atravesado tal vez por otras cosas, ¿no? Bueno, es complejo con tan poco tiempo y finalmente, César, ¿qué expectativas tenemos del nuevo líder que elijamos dentro de los 8 binomios presidenciales que están, de que, bueno, pueda realmente hacer algo por el país? Es importante también admitir, más allá de quién, si estamos decididos, quién es nuestro candidato favorito. Yo no le deseo la presidencia ni mi peor enemigo, ¿eh? Ahorita. Digamos que viene el fenómeno del niño, ojalá no. Incluso si no es con mucha intensidad, sí genera estragos, va a complicar las cosas para el agro, va a dañar infraestructura. Este gobierno, hay que admitir, no está dejando las cosas preparadas, dice que están trayendo los puentes Bailey, ojalá, pero no lo vemos muy claro todavía el gobierno actuar. Y asumir un gobierno de menos de 2 años con una crisis de seguridad activa y encima con lo que puede venir con este fenómeno climático y con el dinero que no sobra, porque aquí sí voy a tomar una postura tal vez contra algunos candidatos, pero no es que tenemos 10.000 millones en la reserva. Este gobierno ha gastado poco, menos de lo que debería, sí, pero no es que sobra la plata, esa plata no es el Estado, la mayoría, no está a libre disposición nuestra. Entonces, es un escenario donde el tesoro está vacío y los problemas sobran, y yo quisiera que como sociedad civil ecuatoriana, ¿verdad? Presionemos, ¿verdad? A quien sea que gane, que probablemente no tendrá mayoría en la asamblea, y a esos asambleístas a tener una agenda común, pero no en el típico sentimentalismo meloso de únanse por la patria, porque detrás de eso únanse por la patria, cada quien con su propia visión de derecha e izquierda, le dicen, pero únete a mí y acepta todo lo que te estoy pidiendo, sino a realmente ceder. A nosotros, los más progresistas, conservadores, liberales o lo que sea, está dispuesto a que nuestro candidato favorito ceda, haga cosas que no nos gusten, se vaya quizá contra una que otra cosa que prometió en campaña, pero para, haciendo un acuerdo, poder cumplir con todo lo demás. Esa creo que es la fórmula que nos falta en la política ecuatoriana para encontrar equilibrios de poder y que no está acostumbrado a eso, lamentablemente, ni el votante ni el político. Y es lo que nos hace falta en estos momentos de crisis. Madurez política se llama. Gracias a César Febres Cordero por estar con nosotros y bueno, a reflexionar un poco sobre esta jornada que se nos viene para el 20 de agosto, esta carrera electoral que es compleja porque la situación del país es bastante compleja. Gracias nuevamente, César, por estar con nosotros. Un placer.